Buenas noches, doctores. Bienvenidos a clase. ¿Cómo están? Hola, profe, buenas noches. Hola, profe. Doctora, buenas noches. Doctora, buenas noches. Doctora, buenas noches. Doctora, buenas Ay, noches. qué pena con ustedes la demorita, pero tenía algunos inconvenientes y estaba solucionándolos. Y Buenas podía noches, profe. en ese momento. Doctores queridos, ayer tuvimos serios inconvenientes en el audio. Yo lo revisé. Efectivamente estaba el pitico que ustedes mencionaban. Sin embargo, en el video, bueno, en la grabación, alcanza a escucharse algo de lo que yo estaba mencionando. Sin embargo, como pues varios de ustedes mencionaron que no habían podido escuchar con claridad lo que estaba ocurriendo dentro del salón, la explicación que se estaba dando, vamos a retomar como si la clase de ayer no hubiese pasado, ¿listo? Para que la tengamos un poco más fresquita, además porque lamento pero profundamente que no exista una mejor visión cuando estamos en clase presencial para ustedes que están en clase virtual, pues porque desafortunadamente el enfoque de la cámara no es suficiente, a pesar de que escribo lo más grande que puedo, y obviamente eso reduce el espacio en el tablero. Que se generan brillos y otras cosas que les generan inconvenientes para poder ver con mayor claridad pues la pizarra es lo que se está explicando. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy, como les digo, es retomar lo que vimos ayer, como si nunca lo hubiéramos visto. ¿Listo? Y con eso, pues nos va a quedar un poquito más claro para todos. El día de hoy, entonces, vamos a hablar otra vez, pero vamos a iniciar desde el ejercicio que estábamos viendo ayer. Ayer dijimos que un juzgado penal, no me acuerdo si era circuito municipal. ¿Era circuito o era municipal? Sí, era juez penal municipal. Un juez penal municipal sacaba un fallo con fecha 8 de marzo del 2022, en donde ordenaba en principio tutelar. Uy, Jesús, ¿están viendo? Algo pasó. Sí, señora, sí estamos Sí, viendo. profe, sí estamos viendo. Ya no. Ahora ya no. Sí, se bloqueó automáticamente el tablero. Ya, parece que ya regresó. ¿Lo están viendo de nuevo? Ya, Sí, profe. ahora sí ya se ve. Así, señora. Listo. Primero, tutelar el derecho fundamental de petición. ¿Listo? Segundo, ordenar al accionado que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo proceda a dar respuesta de fondo al derecho de petición presentado por el accionante. Listo. Y tercero, aquí sí nos cabe, contra esta decisión procede el recurso ¿de qué? ¿De apelación? ¿De reposición? De ¿De qué? impugnación, profe. Impugnación. Muy bien. Impugnación. Impugnación, ¿El cual doctora. deberá interponerse dentro? 3 días. De los 3 días 3 días. siguientes a la Después de notificación del fallo. notificado. 3 días. ¿Qué 3 chicos días tan siguientes de picos? la notificación. ¡Qué pilera! Ay, soy. Eso, sí es que se aprendieron, están es como para parcial ya. A 5 todo. No sea cruel, profe. Doctora, no se ponga pesada, por favor. Todo lo contrario, es confianza en ustedes. Listo. Dijimos que contra esta determinación, entonces empezó el trámite como tal para notificar al accionante y al accionado, ¿cierto? Entonces, aquí, para no hacerlo tan largo, porque es que si no, entonces no nos alcanza el tablerito.
Aquí. Listo. Creo que habíamos dicho en cuánto tiempo habían notificado al accionante, ¿no es cierto? ¿Lo notificaron cuándo? ¿Recuerdan? El 8 El 8 de a las marzo. 2 de la 8 de tarde. El marzo, 8 a las 2 de la tarde. 8 de marzo, 2 p.m., ya me acordé, sí. Recuerdo que al accionante lo notificaron a las 3, pero no recuerdo de qué día. ¿Me ayudan? El 10 El de accionado El 10 a de las, marzo. el 10 a las 3. 10 de marzo, 3 de la tarde. Notificado 10 de marzo. Y el accionante no impugnó. Gracias. Efectivamente. Vamos para allá. Profe, ahí no es accionado. Sí, gracias. Accionado. Notificado el 10 de marzo, listo. Entonces, una vez notificado, el accionante no interpuso el recurso, no impugnó. Pues porque estaba feliz con la decisión. No impugnó. ¿Listo? Pero el accionado, que recuerdo que estaba representado por el doctor Omar Claret, sí se paró pues en las pestañas y dijo que iba a impugnar. Ellos iban a impugnar. Hasta ahí íbamos, ¿no es cierto? Creo que ya habíamos quedado. Se había establecido el plazo para La que el fecha. doctor Omar pudiera presentar la impugnación. Habíamos dicho que era máximo el 15 de marzo, ¿no es cierto? Hasta Habíamos el contado 15 de marzo, 5 de la 15 de tarde. marzo, 15 de 5 de marzo, la 5 de la tarde. tarde. Y ahí fue cuando empezamos a ver entonces circunstancias en las cuales ustedes consideraban que era hasta el 15 de marzo a las 3 de la tarde porque lo habían notificado a las 3 del 10 y explicábamos que pues realmente no era así porque si se daban en días las notificaciones debían cumplirse hasta la última hora hábil, pero que por esa razón era mejor nunca esperar hasta el último día y a la última hora pues para interponer un recurso. Entonces el doctor Claret, que estaba supremamente pilas en clase, dijo, no, a mí eso no me pasa nunca, entonces yo voy a interponer el recurso de impugnación el 14 de marzo a las 4:30 p.m. Ay, carambolas, otra vez. 14 de marzo a las 4:30 p.m. radica la impugnación del fallo. Recuerdo que el doctor Omar Claret había fundamentado su impugnación en el hecho en que sí le había contestado, creo que era la doctora Milena. Viviana, Diana. Se me olvidó el Milena, nombre. sí, profe. De la Milena. doctora Milena, que le había contestado, y había solicitado que se declarara la carencia actual de objeto por hecho superado, pero sin embargo el juez no hizo caso de eso, tuteló el derecho y ordenó que le contestara a la doctora. Entonces el doctor estaba fúrico y por esa razón interpuso su recurso de impugnación. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? El doctor interpone el recurso de impugnación el 14 de marzo. ¿Cuándo le vencieron los términos al doctor para darle cumplimiento al fallo de la tutela? El 12. Sin miedo, doctor Juan Pablo. El 12 de marzo a las 3 de la tarde. ¿A las 3? 48 horas. 12:59. ¿A las qué? Son 48 horas. El 2:59. 12 de marzo, ¿a qué horas se vence el término para darle cumplimiento al fallo? Profe, A si las- son 48 horas exactas, ¿no sería a las 3 p.m. del 12 de marzo? Están Casi, diciendo pero no. 48 horas. Casi, pero no. A las 2:59 con 59 segundos. No, a las 5 No. de la tarde, hasta las No. 5, hasta que cierren. ¿En qué momento hay incumplimiento? ¿A las 3 de la tarde? ¿A las 3 y? 3 y 1 minuto. 3:01. A las 3 y 1 minuto se le vence el término al doctor para darle cumplimiento al fallo de tutela. A las 3 y 1 minuto, ahí sí tenemos en cuenta la hora. ¿Por qué?
porque recuerden que los términos que nos dio el juez para darle cumplimiento al fallo están en horas y esas se cuentan corridas. ¿Listo? Entonces, las 48 horas no se vencen a las 3, se vencen a las 3:01. ¿Listo? Porque es el minuto siguiente cuando ya puede haber incumplimiento. Si el doctor Omar Claret cumple el 12 de marzo a las 3, cumplió. Si se llega el 12 de marzo a las 3:01 y el doctor no ha cumplido, hay incumplimiento del fallo. ¿Listo? Ahora, vamos a empezar a ver cómo se abren los caminos y las posibilidades a raíz de lo que viene ocurriendo dentro de nuestra acción de tutela. Como el accionante no impugnó, pero el accionado sí impugnó. Ahora, ¿a quién le toca pronunciarse? Al accionante. Accionado. Al accionante. Al superior jerárquico. Segunda instancia. Al juez. Al juez. Profe, sería el tribunal. Sí, claro, al juez. Juez de primera instancia. ¿Qué le toca decir al juez? Si acepta o no la impugnación. Si concede o no la impugnación. ¿No es cierto? Ahora la bola está en camino del juez. Y entonces el juez va a sacar un auto. Un auto. Auto. un auto. Y en ese auto va a estudiar si va a conceder la impugnación interpuesta por el doctor Omar Claret o no, que está representando al accionado. Entonces, eso va con informe secretarial y el informe secretarial le dice al despacho del señor juez informándole que el día de hoy, 15 de marzo, porque se vencieron los términos para el accionante, para el accionado, perdón, se han vencido los términos para las partes y se observa que el accionante no impugnó, pero el accionado sí impugnó, recibiéndose escrito de impugnación el 14 de marzo a las 4:30. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a hacer el juez? Si tú fueras el juez, ¿qué harías en este auto? ¿Concedes la impugnación o no la concedes? No, porque eso es el de primera instancia, tiene que pasarlo a un superior jerárquico. Es que él no lo va a sí, resolver. sí lo acepta, profe, porque estuvo dentro de los Claro que 3 sí, días. Lo acepta, pero lo pasa al superior jerárquico. Ok. Ahí estoy viendo algo que yo doy por hecho y que no necesariamente todos entendemos, y es cómo funcionan los recursos. ¿Todos tenemos claros cómo funcionan los recursos? ¿Cuáles son los recursos ordinarios? No, señor. ¿Cuáles son No, los recursos ordinarios? Cuando tengamos duda de algo y yo esté hablándole como si usted lo supiera, no le dé pena. Dígame, profe, yo no tengo ni idea de lo que usted está hablando. O pues yo balbuceo eso, pero no entiendo cuál es la diferencia entre conceder el recurso y admitir un recurso, o resolver una apelación, o resolver un recurso de reposición. Ni siquiera había escuchado la queja. Yo entendía que quejas eran las que le ponían a la mamá de uno. Cosas como esas, ¿listo? Entonces, para esa clase de cosas, abrimos un paréntesis y explicamos recursos, ¿listo? Yo Vamos no a tengo ni idea. Listo, doctor. Listo. Pero menos mal su merced sabía que era una impugnación y la alcanzó a interponer. ¿Listo? Listo. Vamos a ver cómo funcionan los recursos. Hay unos recursos llamados recursos ordinarios. Estos funcionan, o sea, como su nombre lo indica, en casi todas las especialidades del derecho. Es decir, independientemente de si estamos ante la justicia ordinaria o la contenciosa administrativa o incluso ante la constitucional. ¿Listo? Estos recursos ordinarios son los siguientes: reposición, apelación. Voy a cerrar unos micrófonos que están ahí abiertos. Listo. Estos son los recursos ordinarios. En otras especialidades hay otra clase de recursos, o sea, estos son los comunes. Hay otra clase de recursos. Por ejemplo, hay unos recursos que se llaman de consulta, que vienen para unas especialidades específicas. Otros que se llaman recursos de impugnación, como el que tenemos en
constitucional frente al recurso, perdón, frente a la acción de La tutela. tutela. ¿Mm? Sí. Y otros diferentes que están, por ejemplo, a otro nivel, que son recursos extraordinarios, como son la revisión, la casación y el ¿Esos llamado son los de la Corte Constitucional? habeas corpus. Sí, señora, pero tienen son diferentes, ¿listo? Estos son recursos extraordinarios. ¿Listo? Son diferentes. Y no necesariamente están en todas las especialidades. O sea, y si hay unos, no están todos en todas. ¿Listo? Profe, ¿cómo así que el recurso de habeas corpus, que el habeas corpus es un recurso? ¿No nos habían dicho que era una acción? Es un recurso, pero es un recurso extraordinario. ¿Listo? Habeas corpus. Ahora vamos a ver cómo funcionan inicialmente los que vamos a trabajar en cualquier área del derecho. Y luego nos vamos a concentrar en la impugnación, que es la que estamos trabajando en este momento, como recurso ante la jurisdicción constitucional en sede de acción de tutela. Había una manito por acá levantada, ¿dónde está? Creo que se arrepintió la manito y se bajó. Listo. Ahora, voy a hacer un cuadradito aquí. Hacer un cuadradito acá, que nos va a ayudar a entender los recursos ordinarios. ¿Listo? Y la vamos a dividir en 3 casillitas. En 3 columnas por acá. Y aquí también en 3. Bueno, aquí serían 4 para que nos quede el enunciado. ¿Listo? Y aquí vamos a colocar el nombre del recurso. De quien se interpone. Nos falta una columnita aquí. ¿Quién lo concede? ¿Y quién lo resuelve? Vamos a empezar con los 3 básicos. ¿Listo? Los recursos ordinarios. El primer recurso se denomina reposición. El recurso de reposición se interpone ante la misma autoridad, específicamente ante el mismo funcionario que profirió la decisión, sea una resolución, o sea, sea un acto administrativo o sea un acto judicial, como son las sentencias y los autos. ¿Listo? Se interpone ante el mismo funcionario que profirió la decisión. Profe, qué pena. Esto lo estás hablando en cuanto a los juzgados como tal, pero luego no es lo mismo cuando se interpone, digamos, el recurso, la reposición cuando no es ante un juzgado, sino ante la entidad. Acabo de decirlo, independientemente de que sea un acto administrativo o un acto judicial. Ah, ok, ya, qué pena. ¿Listo? No te preocupes. Vamos a alargar esto un poquito porque es que la letra aquí es un poco grande y entonces nos invade las celdas.
Esta vaina, oye. Ay, qué enredo con esto. Listo. Entonces hagamos un parangón. Profe, ¿qué es eso? Una comparación. ¿Listo? Hagamos un paralelo para comparar. Si digamos, yo solicito ante Colpensiones, paso una solicitud para que me concedan una pensión, porque considero que ya tengo los requisitos para la pensión de vejez o de jubilación establecidos en la Ley 100 de 1993. Estoy presentando mi solicitud ante una autoridad judicial o ante una autoridad administrativa. Ante una autoridad Administrativa. Administrativa. doctora. ¿Listo? ¿Hasta ahí? Ok. Ahora, como la estoy presentando ante una autoridad administrativa, la autoridad me va a contestar con un acto judicial, estilo sentencia o auto, o con un acto administrativo. Con un acto Acto administrativo. Auto administrativo. Contra un acto administrativo. Contra ese acto administrativo, ¿yo puedo interponer el recurso de reposición? Sí, señora. Ok. Sí, señora. Ok. Ahora, hace un momento en noticias estaban diciendo que capturaron a un profesor que está sindicado, está siendo investigado por haber abusado, al parecer, de varias niñas del colegio Marymount en Bogotá durante varios años. Y en este momento lo están llevando a un juez de control de garantías para formular la imputación, De Carlos. realizar su captura y eventualmente le irán a imponer una medida de aseguramiento. ¿Lo están llevando ante una autoridad judicial o ante una autoridad administrativa? Judicial. Una judicial. Judicial, doctora. Judicial. Si el juez toma la determinación de que este profesor va a ser cobijado con una medida de aseguramiento en un centro de reclusión carcelario, contra esa decisión podremos interponer el recurso de reposición. No, señora. No, Recurso de señora. apelación. Sí se puede reposición y apelación, de hecho. Lo que quiero que vean es que los recursos se pueden interponer independientemente en la rama judicial o eventualmente frente a actos administrativos. ¿Listo? Pero eso no quiere decir que todas, absolutamente todas las actuaciones sean susceptibles de recurso. Hay actos administrativos que no tienen recurso, ninguno. Hay algunos que solo, hay algunos actos administrativos y hay algunas decisiones judiciales que no son objeto de ningún recurso. Que ¿Cómo cuáles, de doctora? trámite, Perdón. que se denominan de trámite. ¿Listo? De trámite. Doctora, Son las perdón, que ¿cómo? impulsan procesalmente de una fase a otra. Entonces, por ejemplo, el hecho de que el juez fije una fecha para una audiencia. Contra eso no procede recurso. Profe, entonces yo no puedo solicitar aplazamiento, claro que sí. No puedo solicitar eventualmente que el juez fije otra fecha, claro, hablando con él, pero recurso como tal no es. ¿Listo? Algunos actos administrativos, ustedes debieron verlo en teoría general del acto administrativo llamado administrativo general, que ya lo vieron, que la clasificación de los actos administrativos, de acuerdo a si son atacables con recursos o no, se llaman actos definitivos o de trámite, y actos susceptibles de recurso. ¿Listo? Los de trámite, precisamente, no, contra ellos no procede recurso. ¿Por qué? Porque de pronto no hay un superior contra el cual se puede interponer un recurso. Por ejemplo, cuando el Procurador General de la Nación sancionó al, en ese momento, alcalde Petro, solo procedía al recurso de reposición, no de apelación. ¿Por qué? Porque no había otro superior. Era el superior el que estaba interponiendo la decisión, el más alto rango. Entonces, en algunos casos solo procede reposición, en algunos procede reposición y apelación, en otros solo procede apelación y en otros no procede ninguno. Eso lo dice cada norma específicamente para cada especialidad. ¿Listo? Pero los recursos, cuando están establecidos en la ley,
Es decir, cuando dice procede reposición, o procede apelación, o procede reposición y apelación, o queja, se tramitan de la misma manera que vamos a ver en este cuadrito. ¿Listo? Se hacen exactamente igual, independientemente de la especialidad en la que estemos. Ya es diferente qué recurso procede en cada caso en concreto. Pero como vamos a ver, se hacen exactamente igual, el de reposición, el de apelación y el de queja, en todos los casos y en todas las especialidades. Doctor Aldemar Garzón, señor. Profe, no, quería saber cuál es la diferencia entre los dos recursos. En el recurso y en el subsidio de apelaciones, ¿qué se llama eso? Recurso de reposición. Ya lo vamos a ver. ¿Listo, mi doctor Aldemar? Gracias. Listo. Entonces, hasta este preciso momento, ¿hay dudas frente a esto que acabo de decir? Que la reposición, el recurso de reposición se interpone ante el mismo funcionario que profirió la decisión, independientemente de que sea judicial o administrativo. ¿Listo? ¿Hasta aquí hay problemas? ¿No? No, doctora, claro. No, señora. Ahora, ¿quién concede el recurso? Les voy a explicar lo siguiente, para que de pronto identifiquemos esto de mejor manera. Imaginemos que nuestro cuadro, este cuadrito que tenemos aquí, es una casa. Esta es una manera bastante lúdica para aprender el manejo de los recursos. Esta es una casita. ¿Listo? Esta casita, en su momento, en el momento en que decidimos interponer un recurso, se convierte en una casa de un solo piso. Entonces, por ejemplo, si estamos interponiendo el recurso de reposición, es una casa de un solo piso, de este pisito hacia acá. ¿Listo? ¿Qué tiene esta casa de particular? Esta casa tiene dos puertas. ¿Cuáles van a ser las puertas? La primera puerta va a ser esta que tenemos aquí. Ah, espérate. Vamos a cambiar de color para que vean la puerta más clara. Esta es una puerta. Aquí. Esto de aquí es una puertica. Esta rayita es una puertica. Y esta de acá es otra puertica. ¿Listo? Son esas casas como de un solo piso que tienen dos alcobas, pero se comunican entre ellas. Entonces tú para entrar a la alcoba del fondo tienes que pasar por la primera. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Contra quién se interpone el recurso? Es ante quién interpones el recurso. En este caso, en recursos de reposición, me interpones ante el mismo funcionario que profirió la decisión. Ese funcionario que profiere la decisión es un funcionario que tiene algo especial. Y es que ese funcionario tiene una llave que abre una puerta. ¿Listo? Una llave que abre una puerta. Y entonces él tiene la posibilidad de abrir esa puerta para conceder la segunda instancia, o sea, para dejar hablar con el jefe de él, con el superior de él. Y es lo que decimos, ¿quién concede el recurso? Vamos despacio. ¿Quién concede el recurso? ¿Qué es conceder un recurso? Dentro de la jerga jurídica, ustedes van a escuchar que conceder es lo mismo que resolver favorablemente un recurso, y no es igual. La concesión del recurso es solamente la posibilidad de estudiar tus argumentos, no que te demos la razón. O sea, siquiera estudiar lo que tú estás diciendo. Volvamos al caso anterior. Revisarlo nuevamente, profe. ¿Perdóname? ¿De hacer revisión nuevamente? No. Mira, en el caso que tenemos aquí con el doctor Omar Claret, él interpuso su recurso. Cuando lo interpone el 14 de marzo, ¿alguien ha estudiado lo que el doctor dijo? O sea, ¿alguien se detuvo a analizar los argumentos del doctor Omar Claret? No. No, doctora. Nadie ha estudiado lo que él dijo. Ahora, en este auto que tenemos acá, el juez va a decidir si le da o no la posibilidad al doctor Omar Claret de que alguien estudie sus argumentos, de que alguien se dedique y diga, bueno, el doctor dice esto, vamos a analizar si lo que dice es verdad o no.
Entonces, en un recurso de reposición, cuando decimos quién lo concede, es quién da la oportunidad de estudiar el recurso, de que lo estudie alguien, sea el mismo funcionario o uno superior. ¿Listo? De que alguien se siente a estudiar ese recurso. Solo la posibilidad de estudiar. No de estudiarlo como tal, sino de al menos sentarme a leer lo que usted dijo. O a escucharlo, porque a veces el sistema es oral, entonces escucha. ¿Quién tiene la facultad de decidir si le va a dar la posibilidad a una persona de ser escuchado o leído? Eso depende de cada caso, de cada recurso. En el de reposición, ¿quién lo concede? Es decir, ¿quién tiene esa posibilidad? Es el mismo funcionario que emitió la que respuesta. emitió la decisión. ¿Listo? Es él el que va a determinar si sí o si no lo va a escuchar o lo va a leer. ¿Y quién va a resolver esto en recurso de reposición? Es decir, ¿quién va a decir quién tiene la razón? Si la persona que está interponiendo el recurso o si está bien la decisión que tomó el funcionario. Pues en el recurso de reposición lo hace todo el mismo funcionario. ¿Otra vez el mismo? Otra vez. El mismo funcionario que profirió la decisión. Doctora, ¿eso depende del caso? Sí, señor. O sea, este es el mismo trámite para todos los recursos de reposición en todas las especialidades del derecho, en todas. Lo que depende del caso es si procede la reposición, si procede solo la apelación, si procede reposición y apelación. Eso depende de cada caso en concreto, de cada especialidad. ¿Y en dónde está eso? En la norma específica de cada área del derecho. Entonces, en el Código de Procedimiento Penal, o en el Código General del Proceso, o en la Constitución Política de Colombia, etcétera, etcétera. ¿Listo? Encontraremos la norma específica que regula la materia que estamos tratando. Entonces, en el recurso de reposición, todo se hace ante el mismo funcionario. Voy a explicar esto y luego le doy el uso de la palabra al doctor Yamid, porque si cortamos el hilo nos perdemos. ¿Listo? Vamos a dar un ejemplo de este recurso de reposición. Recurso de reposición. Entonces, un juez civil ordena librar mandamiento de pago en un proceso ejecutivo. ¿Listo? Estamos ante una autoridad judicial o administrativa. Judicial. Judicial. Digamos que este juez dice que contra esta decisión de él, suponiendo, eso no es así, pero solo procede recurso de reposición. ¿Listo? Entonces la persona, el demandado, no está de acuerdo con que se haya librado mandamiento de pago. Perdón, ¿ustedes saben qué es librar mandamiento de pago? Porque si cuando yo estoy hablando aquí y ustedes no me entienden. ¿Listo? No. ¿No? No, señora. Ordenar que paguen Lo pongo en un caso cercano. Pues cuando el juez dice que el deudor está obligado a cancelar, pues la cuantía por la que fue el reclamo. Por la que debe, exacto. Listo, pero el mandamiento de pago es que no solamente lo están obligando, sino que lo van a ejecutar, lo van a empezar a embargar. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? La doctora Dianita Cruz le prestó una plata a la doctora Erika Marcela. Le prestó lo de este módulo, porque la doctora Erika tenía algún inconveniente y no podía cubrirlo durante el tiempo. No sé en cuánto está el módulo. ¿Listo? Entonces resulta que la doctora Dianita le prestó 1.500.000, por decir algo, a la doctora Erika. Pero como la doctora Diana es muy buena abogada, sabe que aunque la doctora Erika es su amiga del alma y le cae muy bien, uno no presta plata sin hacer firmar nada, porque a la gente se le daña el corazón. Entonces ella le hizo firmar una letra.
en donde decía que la doctora Erika, a más tardar, el 9 de marzo, tenía que haberle pagado a la doctora Dianita el 1.500.000 que le prestó. Resulta que se pasan los días después del 9 de marzo y la doctora Erika no le paga a la doctora Dianita. Entonces, ella la llama y le dice, oye, no seas así, la escribe por WhatsApp, le dice, oye, mira, yo te hice un favor, por favorcito. Y la doctora Erika le dice, como contestan los colombianos, haga lo que se le dé la gana. Entonces la doctora Dianita se consigue un abogado civilista y se da cuenta que la doctora Erika Marcela tiene yates, apartamento, casa, por allá tiene una mina de oro, otra de esmeralda, o sea, lo que tiene es plata esta señora, ¿listo? Y además tiene un muy buen cargo con un muy buen sueldo. Entonces la doctora Diana dice, no, pues tocará ejecutarla porque ¿qué hacemos? Y entonces el abogado presenta una demanda que se llama proceso ejecutivo civil, que se basa en un título o valor, en este caso una letra que ella le hizo firmar a Erika, en donde debe aparecer una obligación clara, expresa y actualmente exigible. Obligación clara, Erika se obligó a pagarle a Diana la suma de 1.500.000 a más tardar el 9 de marzo. Actualmente exigible, los títulos valores prescriben en 3 años y la doctora está ejecutando ese título valor, la doctora Dianita, lo está ejecutando este año. Es una obligación clara, expresa, allí está figurando claramente qué es y qué es lo que tenía que hacer la doctora Erika, y está actualmente exigible porque eso, si se suscribió en el 2022, pues prescribe hasta el 2025, ¿listo? Entonces estamos a tiempo. Se lo presenta ante el juez civil le corre traslado a la doctora Erika y le dice, oiga, no sea así. Bueno, palabras más, palabras menos, le dice, la demandaron, señora, hágame el favor y presente sus argumentos para decir si es que usted no debe, no porque no ha pagado, si es que usted no debe, o haga un acuerdo de pago con la doctora Diana. La doctora Erika dice, eso no vamos a salir con... Le sale más caro el collar que el perro, como dicen por ahí, y ya que va a gastar en un abogado por 1.500.000. ¿Listo? Pero la doctora Dianita tiene un novio que es abogado y pues no le cobra nadita por llevarle el proceso. ¿Listo? Entonces ella no está gastando plata. Bueno, o al menos no le está cobrando dinero por que le lleve el proceso. Solamente le dice que lo pechiche, que lo consienta y ya. ¿Listo? Eso no. Dianita. Entonces, el juez ve que la doctora Erika guarda silencio, vence en los términos dentro del proceso civil y dice, efectivamente, teniendo en cuenta lo que dice el título o valor y que la demandada, la señora Erika, no presentó ninguna objeción ni dijo absolutamente nada, pues entonces yo voy a dar la orden para que se libre mandamiento de pago, es decir, para que empiece la ejecución contra el demandado, perdón. Entonces vamos a empezar a embargar, a secuestrar bienes para efectos de asegurar el pago de la obligación a la doctora Dianita. ¿Listo? Eso es un mandamiento de pago. ¿Listo? Aquí aprendemos de todo un poquito. Pues perdón para los civilistas, yo no soy civilista, entonces yo me acuerdo por allá de lo que me enseñaron los dinosaurios cuando yo estudiaba civil en esa época, pero pues creo que más o menos así es la vaina. ¿Listo? Cuando ya libre el mandamiento de pago, entonces le dicen, mire, doctora Diana, contra esto procede el recurso de reposición únicamente. Eso no es así. En ese procedimiento procede el recurso de apelación y de reposición. Pero vamos a decir para efectos de este ejercicio que solo procede reposición. Entonces la doctora Erika ahora sí se asustó porque dice, güey, madre, me van a embargar. ¿Listo? Y entonces ella va a interponer el recurso de reposición. ¿Ante quién va a interponer este recurso? Ante el juez mismo juez civil. civil. El juez civil. El mismo juez civil. Y entonces ella le dice como, no, mire, yo le voy a pagar a Dianita, señor juez, yo ya voy a presentarle a ella un acuerdo de pago, es que fue que estoy un poquito ilíquida, pero yo le voy a pagar a ella y le voy a pagar 800 ahorita tan pronto ella me acepte el acuerdo de pago y el resto a más tardar en una semana. ¿Listo? Eso es lo que presenta Dianita para decir, oiga, espéreme, no me embarguen. ¿Listo? Entonces ella presenta el recurso de reposición. Están bolas. Aquí. Reposición. Miren ante quién lo interpuso. Ante el mismo juez. Entonces es ante, pongámosle nombre a este juez. Digamos que es el juez primero civil. ¿Listo? Entonces lo va a interponer ante el juez primero civil.
Por ella interponerlo, automáticamente el juez le dijo, ay, sí, qué linda, no sé qué, ya leí toda la cháchara que me echaste. ¿Sí o no? No, No, señora. no. Primero el juez tiene que revisar cosas de forma, es decir, la doctora Erika interpuso a tiempo el recurso para cada cosa y un término. Y entonces el recurso de reposición, dependiendo de la especialidad, se interpone en un tiempo específico. Hay unos que son 5 días, hay otros que son 20 días, eso depende de la especialidad civil, contencioso administrativa, laboral, etcétera, etcétera. Todas tienen unos términos diferentes. Bueno, pues ahora civil, laboral y familia tienen el mismo término porque están por Código General del Código. ¿Listo? Tienen un solo término. Pero los recursos de reposición varían en cada especialidad. Por ejemplo, en materia penal es cuestión de segundos. Le corro otro lado, no lo dijo, ya no lo puede interponer. Así de rápido es. ¿Listo? Entonces hay que estar muy pilas con los términos. Entonces lo primero que va a ver el juez es eso. Entonces ya lo interpuso aquí. Lo interpuso ante el mismo funcionario. Que era el juez primero civil. Ahora, eso de la concesión del recurso, que es verificar los requisitos de forma, es decir, lo interpuso a tiempo, no lo interpuso a tiempo, está debidamente sustentado y demás, es lo que se llama la concesión, la oportunidad de estudiar lo que Erika dijo. Eso es lo que se llama concesión. ¿Listo? Conceder el recurso, darle la oportunidad, abrirle la puerta para que pelee. ¿Listo? Entonces, ¿quién tiene la posibilidad de concederle esa oportunidad a la doctora Erika? El mismo juez Primero civil. El mismo funcionario. Juez primero civil. ¿Listo? ¿Y quién va a decirle a la doctora Erika si tiene la razón o no? Es decir, ¿quién le va a resolver de fondo su petición a ella de recurso? El mismo juez. ¿Listo? Lo resuelve el mismo funcionario. ¿Qué le va a decir a la doctora Erika? Sí, señora, su merced tiene la razón. Repongo, cuando a uno le conceden el recurso, le dicen, repongo mi decisión. Y en consecuencia, revoco lo que había dicho. Y, por ejemplo, suspendo el procedimiento hasta tanto se materialice el acuerdo de pago. Si en 8 días Erika no le ha pagado, volvemos a donde estábamos y arranco otra vez con mandamiento de pago. ¿Listo? Si le dice que no tiene la razón, le dice, no revoco y por el contrario, confirmo mi decisión. Pero mira que todo lo está haciendo el mismo funcionario. ¿Listo? Por eso es que en este cuadrito, aquí, en este cuadrito, ustedes ven que la reposición, todo es ante el mismo funcionario. Y eso no solo pasa en materia de jueces, materia judicial, sino también en procedimiento administrativo ordinario y procedimiento contencioso administrativo, que ya también son nivel de jueces, sino procedimiento administrativo ordinario, que son actos administrativos. ¿Listo? Ahora sí vamos con las preguntas. Doctor Yamil. Buenas noches. No, creo que ya me la resolvió en la explicación que nos dio ahorita. Cuando hablábamos de la acción de tutela, hablábamos de impugnación. Usted nos decía que con el solo hecho de decir impugno o solamente decir impugno y ya. En este caso, reposición sí toca obviamente sustentar la reposición, ¿sí? Sí, señora. Era la pregunta que le iba a hacer antes de que, pero ya en la explicación la entendí, entonces, pero básicamente era eso. Es que el recurso de impugnación en sede de acción de tutela es único en su especie. No es que en otras áreas no haya recurso de impugnación, sí lo hay. Pero el recurso de impugnación en acción de tutela, dado que la acción de tutela es un mecanismo puesto a disposición de la gente para derechos fundamentales, no para abogados, presenta esa flexibilización. Y es que si usted coloca impugno y no sustenta, lo conceden. Si usted coloca apelo y no dice nada más, lo conceden. Si usted impugna o apela y sustenta, lo conceden. Todo desde que esté dentro del término, lo van a conceder. Pero eso solo pasa, ojo, la concesión, no necesariamente que le resuelvan y le den la razón, sino la oportunidad de pelear, de ser escuchado. ¿Listo? Eso lo van a hacer solamente en acción de tutela. En las otras, los recursos tienen que sustentarse.
porque ahí pueden negarte la concesión del recurso de reposición o de apelación por indebida sustentación. Incluso te lo pueden rechazar de plano, contra lo cual no procede nada, y es porque dice, es que usted no sustentó nada, no lo sustentó en forma debida, y como no lo sustentó en forma debida, no atacó mi decisión, lo rechazo de plano, es decir, ni siquiera le doy la oportunidad de seguir peleando. ¿Listo? ¿Hasta ahí ok? Doctor Yami. Sí, sí, sí. Bueno, me surge otra pregunta ahí al final. Bueno, después del recurso de reposición, supongamos que el juez lo admite, ¿sí? Y al final lo concede. Después de eso, sí, ya no hay más. Cuando solamente procede reposición, ya no hay más. O sea, cuando ya en el cuadro que nos explicaba, lo resuelve el mismo juez, o sea, ya lo resolvió al final, ya Lo pasó. resolvió, y si no te dio la razón, ya no puedes interponer otro. Ah, ¿Listo? ok, bien, gracias. Pero si te Eso dice era que mi- procede reposición y apelación, entonces ahí sí procede la apelación. ¿Listo? Ah, ok, listo, gracias, doctor. Ok. Doctora Laura Camila. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctora, lo que pasa es que estoy un poco confundida con el recurso de reposición, pero quiero saber si lo que entendí está bien. O sea, lo que entiendo es que para identificar cuál es el recurso que se interpone, por ejemplo, en el caso de reposición, es cuando el mismo funcionario es quien lo interpone, quien lo concede y quien lo resuelve, ¿sí? No. Para identificar, primero el funcionario no interpone el recurso, eres tú. O sea, es el tercero. El funcionario no va a interponer recurso contra su propia decisión, sino son las partes las que interponen los recursos. ¿Listo? Sí. Pero si tú dices que vas a interponer reposición, este va a ser el trámite que van a dar. Lo interpones ante el mismo funcionario, lo concede el mismo funcionario y lo decide el mismo funcionario. Eso va a pasar en la reposición siempre. Pero ¿Listo? eso únicamente solo pasa en la reposición. O sea, mi pregunta va es como yo identifico que se interpuso un recurso de reposición porque prácticamente lo manejó el mismo funcionario, ¿sí? Solo pasa en la reposición. Solo pasa en la reposición. Este es el trámite de la reposición. Solo Ya. este recurso se maneja así. ¿Listo? Y ahorita Ok. vamos a ver los otros dos. ¿Vale? Esa era mi pregunta. Gracias, doctora. Con gusto. Doctora Erika. Demandada, señora. Buenas noches. Doctora, tengo una duda en cuanto a una entidad X. Radican un acto, unas escrituras, el acto es una venta, ¿sí? Luego pasa al abogado calificador para que se realice el acto. De pronto, como todo el sistema, el abogado se le pasó que efectivamente el usuario había dejado sus recibos de pago, todos. Pero el abogado devuelve las escrituras con una nota devolutiva diciendo que el usuario le faltó el pago de gobernación. ¿Sí? El usuario... En una entidad X. Sí, señora. El pago de gobernación. Pero cuando él va a poner el recurso para saber, porque dentro del término que son 10 días, que efectivamente está... él realizó el pago, que fue de pronto que se le pasó al abogado calificador, verificar efectivamente o no quedó escaneado, porque eso se escanea, no quedó escaneado y se pasó, fue culpa de la entidad o de la persona que escaneó o el abogado que no se fijó que efectivamente estaba el documento ahí, que llega pues en el sistema. Entonces el usuario interpone el recurso de reposición, pero ahí no lo resuelve el abogado. Debería ser así, ¿no? El abogado calificador ahí lo resuelve, es un abogado del área jurídica, pero pues no, yo a veces esa parte como que no la he entendido mucho de la entidad, porque yo digo, porque no la debería resolverla el abogado que efectivamente generó la nota devolutiva. Es que debe ser así. Lo que pasa es que ellos delegan la resolución de los recursos y a veces hacen que otro los proyecte y uno los firma. ¿Me entiendes? Algo así. Sí, así, entonces, así eso pasa. Sí hacen. O sea, que le dicen, ay, venga, usted haga esto y resuélvalo usted y cuando toque firmarlo yo lo firmo para que aparezca que fue el mismo funcionario. Eso es muy normal. Y eso pasa en todas hasta en las mejores familias judiciales. Ponen al secretario, al oficial mayor a resolver las cosas y luego el juez firma. Es así. Okay. O sea, eso es el mismo funcionario. ¿Listo?
Ah, ok, sí, porque pues eso efectivamente sí, sí digo, debería el mismo funcionario, el abogado calificador que generó la nota devolutiva, que aparece su nombre, y que sea él el que resuelva el recurso que interpuso, porque el usuario efectivamente realizó su pago, si procedía a la venta o el acto que él había radicado. Claro, si la persona tiene la razón, pues hay que reponer y echar todo atrás. ¿Listo? Listo, ok. doctora Erika. Doctora Diana Marulanda. Doctora, buenas noches. Buenas noches. No sé si me estoy adelantando un poquito, pero es posible que cuando también le asiste el derecho de apelación, yo pueda omitir el uso del recurso de reposición y me lance directamente a la apelación. Sí, señora. Hay una situación concreta y es que hay decisiones, tanto judiciales como administrativas, contra las cuales procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación. Entonces, tú no estás obligado a interponer los dos. Tú puedes elegir cuál quieres interponer. Si procedían los dos y tú solamente escogiste reposición, ya después no puedes pelear que te den la apelación. Si procedían los dos y tú solo escogiste apelación, ya no puedes pedir que te den reposición. Si proceden los dos y tú interpones los dos, primero te resuelven el de reposición y si el funcionario que profirió la decisión no repone su acto, concede la apelación y te van a resolver arriba a ver qué fue lo que pasó. ¿Listo? Ya vamos a ver ahorita eso con calma. ¿Listo, mi doctora querida? Gracias, doctora. Listo. Doctor Omar Claret. Doctora, no sé si vaya a sonar esto como un poquito torpe, pero Aquí nada es tengo torpe. esa pequeña duda. Este recurso de apelación, digamos, solo aplica para aquella persona, para el accionado, o de Para pronto cualquiera que sea parte. para cualquiera. Accionante o accionado. Ah, perfecto. O demandante o demandado. O sindicado o defensa o fiscal. Desde que la norma diga que pueden interponer recursos, son las partes del respectivo proceso. El recurso es para uno, es para los que estén ahí involucrados. ¿Listo? Ya. Ya. Perdón, cerré los micrófonos porque habían como 4 retornos. Doctor Omar, ¿quedó Doctora, claro? muchas gracias, me quedó claro. Tenía esa pequeña duda, pero pues la idea es despejarla. No hay problema, doctor, con gusto. Para eso estamos. Listo. Entonces, ahora vamos a ver el recurso de apelación. En el recurso de apelación, ¿ante quién vamos a interponer el recurso de apelación? Ante el mismo funcionario que profirió la decisión. ¿Quién va a estudiar la forma? Es decir, si concede o no concede el recurso. El mismo funcionario, doctor. El mismo funcionario que profirió la decisión. ¿Dónde está aquí? Que profirió la decisión. ¿Listo? ¿Y quién lo va a resolver? ¿Quién lo va a estudiar de fondo para ver si tiene la razón o no? El superior jerárquico. El superior jerárquico, doctora. Superior jerárquico. Superior jerárquico. Superior jerárquico. Esto es algo que utilizan muchísimo en los colegios, el llamado conducto regular. Primero solucionas el problema con el profesor con el que tuviste el problema. Y si el profesor no te lo soluciona, entonces vamos con el coordinador. ¿Listo? Ese es el procedimiento. Es un mismo recurso de reposición y apelación. El llamado conducto regular es eso. Entonces es como quien dice, mire, es que imaginemos la casa, ¿no? Golpea un vecino en la puerta. Tenemos la casa con 2 alcobas, ¿no? Con las alcobas intercomunicadas. Golpea al vecino. Buenas noches. Sí, señor.
Su merced, la mamá de Pepe. Sí, señor, soy yo. Es que su niño me rompió un vidrio de mi casa. Entonces vengo a que usted me pague el vidrio. Si yo le pago el vidrio, se acabó el problema. ¿Listo? Pero digamos que yo no pago el vidrio, pero atrás está el papá del chinito, en el otro cuarto. Entonces el vecino me dice, vecina, si usted no me va a pagar, entonces déjeme hablar con el papá del niño a ver si él me paga. ¿Quién tiene la posibilidad de dejarlo entrar a hablar con el papá del niño? La mamá. La mamá. Ella es la que abre la puerta, ¿ves? Ella concede el recurso. Entre y hable con el papá. Yo no tengo plata. Si el papá lo paga, pues que lo pague él. ¿Listo? El papá viene siendo como el superior. Si yo tengo la posibilidad de solucionar el problema aquí, lo soluciono yo. Sería el funcionario de primera instancia sería yo. Y la segunda instancia sería el papá. Así funciona. Entonces, cuando ustedes les dicen proceder recurso de reposición y en subsidio de apelación, o el recurso de reposición y de apelación, entonces usted verá qué hace. Si usted le tira una piedrita a la ventana de una vez al señor en el segundo cuarto, o si entra y habla primero con la mamá, o si solamente habla con la mamá, usted verá. Usted elige reposición y luego apelación, solo reposición o solo apelación. Pero así es como va a funcionar. Pero nótese que usted tiene que entrar y golpear primero en la puerta. Hablar con el primer funcionario, al menos para decirle, ¿sabe qué, su merced? Yo vengo a hablar un problema con su esposo. Ni siquiera me lo comentó a mí. Entonces no interpuso el recurso de reposición, sino de una vez el de apelación. ¿Pero quién le va a abrir la puerta? Yo. Entonces por eso es que yo tengo la oportunidad de dejarlo hablar con mi superior, de concederle el recurso, de dejarlo ir a hablar. ¿Hasta ahí me entendieron, doctores hermosos? Profe, una consulta. Doctor Andrés, señor. Pero llegado el caso, lo coge el superior y dice, usted no cumplió, hable primero con con el que tenía que hacer o toca resolver de una Le vez. toca resolverlo a él. O sea, el señor, por decirlo así, el papá del niño no puede empezar servicio ping-pong con el vecino y decirle, no, hable con la mamá. Y la mamá, no, hable con el papá. No. Eso no funciona así. ¿Listo? Si le dicen al segundo que van a hablar directamente con él, él resuelve. Puede que le diga, de malas no le voy a pagar la ventana. Le resolvió. No como él quería, pero le contestó la pregunta. O para que le diga, sí, señor, qué pena. Tómele, pago la ventana que mi niño rompió. Entonces, ojo, por eso es diferente conceder el recurso a resolver el recurso. Resolver el recurso es resolver la problemática. A veces la problemática se resuelve a mi favor, a quien interpuso el recurso, pero a veces no. Entonces dicen, es que me negaron el recurso. No le negaron el recurso. De pronto le negaron la concesión del recurso si no lo dejaron ir a hablar con el otro. Si le negaron el recurso y era la apelación, ya ahí para allá no procede nada más, porque ya no hay otro superior, ya no puede ir a hablar con el abuelito. ¿Listo? Doctora Julia Estela. Me asalta una duda, doctora. No sé si, una duda nada más. Si yo hago el recurso de reposición o apelación y no me lo dan a mi favor, ¿yo puedo volver a hacer ese trámite? No, señora. No se puede. Eso es una única oportunidad. Si te dicen contra esta decisión procede el recurso de reposición y el subsidio de apelación, o solo reposición, o solo apelación, y tú interpusiste los recursos y no te dieron la razón, tú ya no puedes volver a interponer más recursos hasta que te den la razón. No se puede. Y si tú dices, pero es que esto es injusto lo que me están haciendo, porque es que, hijo de madre, funcionarios, todos se tapan con la misma cobija. Corruptos. ¿Qué puedes hacer? En esos casos hay otras vías, fuera de los recursos. ¿Listo? Fuera de los recursos ordinarios. ¿Cómo qué? Por ejemplo, en materia contenciosa administrativa, una vez se interponen los recursos, se resuelven en contra, o cuando no procedía ningún recurso, puedes acudir a la vía contenciosa administrativa y ya no lidias con la entidad, sino demandas a la entidad ante el Consejo de Estado, ante la jurisdicción contenciosa. Y allá un juez es el que resuelve quién tenía la razón. Pero no es tercera instancia, o sea, no es tercer recurso ni nada de eso, es un trámite completamente diferente. ¿Listo? ¿Qué más puedes hacer? ¿Qué más puedes hacer? Por ejemplo, a veces procede tutela
por vulneración al debido proceso administrativo o judicial. Y entonces tú puedes interponer tutela cuando te están negando esto, pero no estoy diciendo que siempre, ¿no? Sino cuando tú veas que se cae de su peso de que realmente los funcionarios están actuando mal y están vulnerándote derechos. En teoría casi siempre hay una salida. ¿Listo? ¿Claro, Gracias, doctora? Sí, doctora, muchas gracias. Ok. Ahora, otro ejemplito chiquito. Cuando ustedes les llega cada mes por debajo de la puerta el contacto con el derecho administrativo, que son los cobros de los servicios públicos, y a usted le llegan cada ratito. Ah, no, pero es que yo soy hijo de papi y mami, a mí no sé qué. Listo, aunque sea te llega un mal cobro en el celular. Te llega una factura por algo que no es. Y te dicen, tú llamas a Claro o a la entidad y dices, mira, es que yo estoy, y te agarras ahí a pelear por el teléfono y te hablan en una voz súper rápida y te dicen, contra la anterior decisión presenta recurso de reposición y subsidio de apelación, rapidísimo te lo dicen. Y tú interpones el recurso ahí, verbal, por el teléfono. Y el recurso de reposición lo resuelve el mismo Claro o el acueducto, dependiendo del servicio que estés peleando. Y el superior lo resuelve el superior de ellos, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en el caso de servicios públicos domiciliarios, y la Superintendencia de Industria y Comercio cuando se trata de Claro, o las TIC, o yo qué sé, ¿listo? Siempre hay un superior. Pero si ya el superior dice que no, y si quien está tomando la decisión de primera instancia es el superior, el último en Guaracha, solo procede reposición, porque ya no hay nadie más arriba por encima de él. No hay forma de interponer el recurso de apelación. ¿Listo? Doctor Aldemar. Doctora, una consulta. Cuando uno interpone el recurso y el subsidio de apelación tiene que volver a sustentar ante los dos, ante el juez y después ante el superior del juez. ¿O tiene que volver a reformular o simplemente ellos estudian lo que ya está y toman la decisión? En algunos procedimientos sí, en algunos aparece reposición, entonces sustentas la reposición y luego entonces te conceden la apelación y sustentas la apelación ante el superior, a veces. Pero en otros procedimientos sustentas los dos inmediatos. Entonces tú dices, para el recurso de reposición, estos argumentos, y en caso de que no me den la razón, estos argumentos para el de apelación, ¿ves? Y entonces de una vez va con los dos argumentos. Vale. ¿Listo? Sí. Vale, doctor, era el doctor Aldemar el que estaba preguntando. Ok. Ahora, vamos con el recurso de queja. El recurso de queja es un recurso bastante particular. ¿Por qué? Porque este recurso de queja solo procede cuando te niegan la concesión del recurso de apelación. Ojo, no cuando te niegan la apelación. Es decir, cuando no te dejaron ir a pelear con el de arriba. No cuando el de arriba te dijo que no tenías la razón. ¿Listo? ¿Ante quién se interpone el recurso de queja? Depende. En unas legislaciones se interpone ante el mismo funcionario. Por ejemplo, en materia penal es así. Se interpone ante el mismo funcionario que profirió la decisión. Y en otros, ante el superior. Eso depende de la especialidad respectiva. O sea, hay que revisar la norma en la que estamos. Si estamos en materia civil, laboral o de familia, revisaremos el Código General del Proceso para ver cómo se tramita el recurso de queja, si se interpone ante el mismo, si se interpone ante el superior. En materia penal, el recurso de queja se interpone ante el mismo funcionario que profirió la decisión. En materia penal. ¿Listo? Y acá, de ahí para allá, todo cambia. ¿Por qué? Porque el que decide si lo concede o no, ya no es el mismo funcionario. Quien lo concede, espérate, a ver, abrámosla aquí un poquito para que no se les baje la visibilidad. Quien lo concede va a ser el superior jerárquico. Y quien lo resuelve va a ser el superior jerárquico.
Este recurso es un poquito mañosito. Entonces ya le voy a explicar cómo funciona para que le quede un poquito más claro porque es un poco enredado. Entonces, se interpone a veces ante el mismo, a veces ante el superior, dependiendo de la especialidad, pero siempre quien lo va a resolver, quien lo va a conceder y quien lo va a resolver es el superior. ¿Listo? Siempre el superior, el superior. ¿Cuándo procede el de queja? Cuando me niegan la concesión del recurso de apelación, es decir, cuando no me dejan hablar con el superior, no me dejan, a pesar de que procede apelación, no me dejan hablar con él. ¿Listo? Vamos a volver a este casito que habíamos colocado de ejemplo. ¿Listo? Y vamos a cambiar las condiciones para poder que nos sirva el recurso. ¿Listo? Entonces aquí procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación. Entonces, vamos a suponer que este es uno de los procedimientos en donde se interpone ante el mismo funcionario. Entonces, reposición y en subsidio de apelación, digamos que en este caso va a ir, la interposición va a ser ante el mismo funcionario, juez civil. ¿Listo? Y aquí empiezan a partirse las cosas. Vamos a ver cómo le damos a esto manejo. Todo lo que esté con flechas azules es solo reposición, ¿listo? Todo lo que esté en azul es solo reposición. Entonces, lo interpusieron. Démosle aquí esto diferente para que no tengamos inconveniente. Interpusieron el recurso de reposición ante el mismo funcionario. ¿Listo? El recurso de reposición lo resolvió, lo concedió, perdón, el mismo funcionario, que es el juez primero civil en este caso. No me deja aquí arreglarle esto. Ya. Lo concedió el mismo funcionario. Me va a caber acá. Todo esto es reposición. Y lo resuelve el mismo funcionario. Listo. Hasta ahí era donde habíamos visto. El inconveniente es que este juez de primera instancia no nos dio la razón. No nos lo dio. Dijo, no, usted no tiene la razón. Entonces él resolvió el recurso de reposición y su decisión fue no reponer la decisión. Esa fue la decisión de este juez. Pero ese mismo juez tiene ahora que decir, listo, yo no solucioné el problema porque para mí mi decisión está bien tomada, soy el de primera instancia, el mismo funcionario que profirió la decisión. Para mí está bien lo que yo hice. Pero ahora tengo que conceder la apelación, o sea, conceder la oportunidad de que hablen con mi jefe. Y entonces empiezan aquí las concesiones. ¿Listo? Si concede la apelación, listo, pues la apelación queda concedida y ya empieza el trámite con la segunda instancia. Pero ¿qué pasa si él no concede la apelación? O sea, mira, no te dejó ir a hablar con el superior, no te dejó hablar con él. Como no te dejó ir a hablar con él, procede la queja. Y el recurso de queja se interpone ante este mismo funcionario, pongámosla con amarillo, se interpone ante el mismo funcionario, pero quien la va a resolver es ¿quién? El superior. El superior jerárquico. El Y quien va a determinar la concesión es el superior. Superior. Va a decidir este juez en la queja, el superior, va a decir, oiga, vamos a decidir si estuvo bien que el de primera instancia no lo dejara hablar conmigo.
O sea, para ver si le concedo la apelación. Imagínate, en un recurso de queja te van a resolver si te conceden un recurso de apelación. Eso es lo que van a hacer. Y entonces, ¿qué pasa? El de segunda instancia dice, listo, usted tiene razón, el de la primera instancia la embarró y tenía que haberle concedido la apelación. Entonces, como le concedo la apelación, no vamos a volver otra vez para abajo, sino que yo me quedo con el expediente aquí arriba, yo que soy la apelación, de la segunda instancia, el superior, y digo, resuelvo la queja diciendo que tenía razón la persona que interpuso el recurso para que le concedieran la apelación. Mándeme todo el expediente para ahora sí estudiar de fondo la apelación y resolverla. Cuando él ya resuelve la apelación, entonces dirá, listo, la persona tenía razón, hay que revocar la decisión de primera instancia, o la persona no tenía razón y demás. ¿Listo? Eso es lo que van a hacer. Y así funcionan los recursos ordinarios. Discúlpenme si doy por hecho cosas, pero es que esto debían haberlo visto ustedes en Derecho Administrativo General. Y de hecho, hasta en Introducción del Derecho. ¿Listo? Pero No lo tranquilo. hemos visto, doctora. No se preocupen, lo importante es que lo pudimos ver ahorita y pues más o menos, someramente ya no tenemos tanto problema cuando le dicen a uno, pues vaya interponga la queja, y uno, interponga recurso de queja, ¿me quejo con quién o qué? Listo, entonces ya nos quedó un poquito más claro. ¿Preguntas sobre los recursos? Listo. Ahora vamos a ver la impugnación. La impugnación en sede de tutela tiene el mismo trámite del recurso de apelación. La diferencia son los efectos. La apelación suspende el cumplimiento de fallo y la impugnación no. Pero entonces aquí vamos a cambiar. ¿Puedo borrar esto, doctores? Profe, la apelación suspende. ¿La apelación qué? Perdóname. Sí. La apelación suspende el cumplimiento de fallo. La impugnación no. ¿Listo? Por eso es que nos toca cumplir el fallo. Así el doctor Omar Clarera haya interpuesto impugnación contra el fallo de tutela de primera instancia, le toca cumplir el fallo. ¿Listo? Entonces, vamos a cambiar aquí. Doctora, un segundito, yo tomo foto. Dale, No, dale. qué pena, perdóname. La apelación suspende el cumplimiento de fallo. La impugnación no. Y la impugnación no. Eso sí, señora, gracias. Ojo, estoy viendo impugnación en sede de tutela, ¿no? Listo, doctora, gracias. Por ahí hay otros recursos que se llaman incluso insistencia y otras vainas. Que los recursos de insistencia proceden contra derechos de petición, que ustedes ya conocen bien porque también vieron derecho de petición a profundidad en Administrativo General. De cuándo procede el recurso de insistencia, que es muy propio del derecho administrativo en sede de derechos de petición. ¿Ok? Borro, entonces, acá. Vamos a borrar aquí una cosita. Aquí, ay, no, espera. Y vamos a ver impugnación en sede de tutela. Entonces, en el recurso de impugnación de tutela, impugnación del fallo de tutela, se da el mismo trámite que el recurso de apelación. Entonces, ¿ante quién se interpone? Ante el funcionario de primera instancia, el mismo funcionario que profirió el primer fallo de tutela. ¿Quién concede el recurso? El mismo funcionario. ¿Y quién lo va a resolver? El superior jerárquico del funcionario de primera instancia. Y así lo entendemos mejor. Volvamos atrás. El doctor Omar interpuso recurso de impugnación contra el fallo de primera instancia de la acción de tutela. Este juez ve que, en el auto, que el doctor la interpuso a tiempo. Y entonces, ¿qué hace? Concede, mira, le va a dar la oportunidad de que el superior estudie su caso. Concede el recurso de impugnación. ¿Ya lo resolvió? ¿Ya le dio la razón al doctor Omar? No. ¿Quién va a estudiar si el doctor Omar tiene razón o no? El superior jerárquico. ¿Qué juez es el superior jerárquico en nuestro caso? ¿Del circuito? Juez penal. Circuito. Juez penal del circuito. Mira, aquí está. Miren, aquí está el de primera instancia, juzgado penal municipal. Entonces, la segunda instancia no la va a hacer un juez penal del circuito.
¿Listo? Ahora, por acá en el medio, vamos a empezar a ver el trámite. ¿Dónde está aquí? Vamos a ver el cumplimiento del fallo. Aquí en amarillo. ¿Quién tiene que cumplir el fallo? Pues en este caso el que perdió, que es el doctor Omar y su empresa, el accionado. Y dijimos que él tenía para cumplir el fallo a más tardar el 12 de marzo a las 13 minutos. 3:01. Ya hay incumplimiento de fallo a las 3:01. Tenía hasta las 3 en punto para cumplir. ¿Listo? Pero el doctor estaba tan furioso con lo que pasó que se dedicó a hacer la impugnación y no cumplió el fallo. ¿Listo? Entonces, el 12 de marzo a las 3:01, la doctora Milena, que es bien intensa, el 12 de marzo a las 3:01, la doctora Milena, es decir, la accionante, radica ante el juez de primera instancia. A ella no le importa qué pasó con la impugnación. ¿Por qué? Porque recuerden que la impugnación no detiene el cumplimiento del fallo. Radica escrito de incidente por incumplimiento del fallo con miras a sanción por desacato. Ya les subo esto para que vean bien, por desacato. No sé si la vista de ustedes en sus computadores les está dejando ver todo lo que escribí en la parte, ¿sí? Sí, doctora. Ahí sí, ahí sí, sí. Sí, señora. Aquí. Vamos esto un poquito para que no se confunda. ¿Cuál es la diferencia entre el incumplimiento del fallo y el llamado desacato? El incumplimiento del fallo se da al minuto siguiente del vencimiento del término que el juez le dio al doctor Omar para que cumpliera su fallo. Ahí hay un incumplimiento porque él tenía máximo hasta esa hora. Pero eso no quiere decir que haya desacato. El desacato implica una actitud dolosa, es decir, intencional, del accionado, de negarse a cumplir, porque se le da la gana, el fallo del juez de tutela. Y como lo que está haciendo es intencional, es decir, no quiere, no se le da la gana de cumplir, se le aplica una sanción y la sanción se llama desacato. El desacato es una sanción que incluye dos clases de sanción diferentes, en principio, pero puede significar 4 sanciones diferentes. Primera sanción, que incluye el desacato: arresto contra el representante legal de la entidad. ¿Listo? De la entidad accionada. Cuando no es una entidad, sino es una persona natural, van a arrestarla. Ojo, no es que lo metan preso. Profe, ¿cuál es la diferencia en que metan a una persona presa y la arresten? Preso es porque está bajo un proceso penal. Arresto es una medida privativa de la libertad de menos nivel. Igual lo van a encerrar en un CAI en una estación de policía, pero no es que lo van a mandar a una cárcel ni nada de eso, ¿sí? Pero sí lo van a encerrar. Privación de la libertad por arresto. Que también puede ser arresto domiciliario, pero queda privado de la libertad. ¿Ok? Y multa. No es arresto o multa, es arresto y multa. Eso es lo que incluye una sanción por desacato. Y las multas son enormes. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Y cómo yo demuestro que lo está haciendo así? O sea, ¿con qué doy fe de que lo está haciendo porque quiere? Ya vamos a ver ahorita cómo es que el juez se da cuenta que está incumpliendo porque se le da la gana o si está incumpliendo porque se le pasó o porque no ha podido cumplir. ¿Listo? Ya vamos a ver cómo es que funciona eso. Cómo es que funciona el trámite del incidente de incumplimiento del fallo. Por eso es que no se llama incidente de desacato. Porque es que Gracias, yo me lo voy a comer porque tengo mucho hambre. Mi mamá de verdad solamente me echó eso y yo tengo una ansia. Lice, tu micrófono.
Tranquila. Pobrecita, tiene hambre. Ay, Dios. Cómetelo, doctora. Micrófono, ¿listo? Vamos, tú puedes. Cómetelo. Cómetelo todito, pero calladita. Cierra el micrófono. ¿Vale? El que come callado, come 2 veces. Entonces, Come 2 veces. listo. Listo. Ahora, por eso es que no se llama incidente de desacato, porque si se llamara incidente de desacato, o sea, estaríamos saltando todo el proceso del incumplimiento para determinar si el accionante si el accionado no está cumpliendo por una razón diferente a que se le da la gana de desobedecer al juez. ¿Listo? Es diferente. Y la Corte Constitucional y el Consejo de Estado están cansados con M mayúscula, de mamados, de decirle a los jueces y a todo el mundo que el incidente de incumplimiento del fallo no es igual a la sanción por desacato. El incidente es el trámite, la sanción es el final. ¿Listo? El desacato es el final del trámite. ¿Qué puede pasar como puede no pasar? Entonces, ella radica incumplimiento del fallo, le está diciendo al juez, mire, o sea, ella como que le tira una piedra, se vuelve uno algo así como el, ¿cómo llaman esto? Se me olvida la palabra que utilizan. ¿El bombero? El bombero decirle al juez, oiga, le están mamando gallo. Usted dio una orden y no la cumplieron. O sea, le mamaron gallo, señor juez. Eso es lo que está haciendo ese escrito, diciéndole al juez, muy juez y todo, pero le mamaron gallo. Y mi derecho sigue en nada. Entonces, ¿qué va a hacer el juez? El juez no corre a estrangular al doctor Omar y a su entidad con una sanción por desacato. ¿No? Él debe garantizarle un debido proceso al doctor Omar y a su entidad, al demandado. Y comienza el trámite de sanción por desacato. Miren que este trámite de acá, doctores queridos, este trámite por incumplimiento del fallo es distinto a lo que está pasando por acá con el recurso de impugnación. Hay 2 procedimientos aparte en un mismo momento por una acción de tutela, por una misma acción de tutela. Una cosa es lo que está pasando por allá con el superior jerárquico en sede del recurso de impugnación y otra cosa es lo que está pasando aquí con el de primera instancia para que cumplan su fallo. Uno no incide en el otro. Salvo que el de segunda instancia revoque la decisión del de primera y diga, el doctor Omar tiene razón y ya no tiene que cumplir. Ahí sí, la doctora Milena se fregó con J y pues ya no puede hacer nada. ¿Listo? Que esas son las decisiones que pueden llegar a pasar. Entonces, de pronto, el superior jerárquico diga, no, aquí no había lugar a proteger el derecho de petición, revoco la decisión del de primera instancia y en su lugar niego la tutela y se revocan todas las decisiones que se dieron al demandado, no tiene que responder el derecho de petición porque efectivamente había carencia actual de objeto por hecho superado, como dijo el doctor Omar Claret desde el comienzo. Si dicen eso, el incidente de incumplimiento de fallo se cae, porque ya no hay nada que tenga que cumplir. Pero mientras tanto, si él espera hasta que el segundo diga eso para cumplir, lo pueden estar sancionando por desacato. Lo pueden sancionar, o sea, pueden terminar arrestando al doctor Omar e imponiéndole una multa enorme. ¿Hasta ahí me han entendido, doctores queridos? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, señora doctora Claudia Lorena. Sí, señora. La pregunta mía es la siguiente. Cuando yo coloco, yo radico el incumplimiento del fallo, ese incumplimiento solo lo radico así como incumplimiento y el juez es el que notifica si hay desacato o no. O yo debo de mencionar dentro del documento el desacato. No, él sabe lo que tiene que hacer. Es como cuando tú interpones una denuncia por un presunto delito. Tú no tienes que decirle al juez investigue a ver si va a meterlo a la cárcel o no. Él sabe lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que la gente, precisamente por lo que hablábamos de la flexibilidad que tiene la acción de tutela,
incluso el trámite incidental de desacato, es porque quien la interpone o quien puede interponer la acción de tutela y eventualmente el desacato no es un abogado necesariamente. Entonces la gente le coloca incidente de desacato y el juez lo hace. Deja el trámite, normal. No es porque diga incidente de desacato, diga, ah, no, lo escribió mal, de malas, no le doy el trámite. No, le da el trámite. O con solamente que pase, ni siquiera tiene que decirle incidente de incumplimiento ni incidente de desacato, sino es una cartica en donde le diga, señor juez, mire, es que usted dio tanto tiempo y no me han contestado el derecho de petición, no me han protegido el derecho, no me han dado el medicamento que usted ordenó. Con eso el juez automáticamente genera el impulso. Hay una línea pequeñita de la Corte Constitucional, jurisprudencial de la Corte Constitucional, que va un poco más amplia y dice que el incidente de desacato debe adelantarse de oficio. O sea, que es deber del juez verificar si se están cumpliendo la decisión o no, que no solamente es porque el accionante le diga, pero esa línea es muy pequeña, o sea, realmente no ha tenido mayor desarrollo y no conozco el primer juez que haga que se ponga realmente a revisar si las tutelas se las cumplieron o no, sino que siempre es el accionante el que le dice, oiga, me mamaron gallo, ¿listo? Doctor Juan Pablo. Ay, qué pena, es que no he terminado y tengo la segunda pregunta. Doctora Claudia, señora. Te voy a dar un ejemplo porque es que necesito, es algo, no acostumbro a hacer esto, pero sí necesito una respuesta. Existe una tutela contra un fondo de pensiones por un dinero que no ha pagado, ¿sí? El fondo de pensiones está tramitando un proceso de pensión. El fondo de pensiones no paga porque dice que está el proceso de pensión y que por eso no paga las incapacidades que ya se causaron. Entonces, se entabló una tutela, la tutela salió procedente y por tal razón se concedió lo que el accionante dio y dio 48 horas. Entonces, mi pregunta es, si en el lapso de que si ahorita se coloca el incidente por incumplimiento porque no ha pagado las incapacidades que debía haber cancelado, y en ¿cuánto tiempo se demora para que el accionado pague después de haberse radicado el incidente del incumplimiento? Ya vamos para allá. Es que primero quiero que les quede claro hasta acá y luego empezamos todo el trámite de incidente. ¿Listo? De incumplimiento. ¿Cómo se hace? ¿Cuánto tiempo da? Ok, esa era una, y si al mismo tiempo llegase a salir la sentencia ya de pensión, entonces ya no valdría el nuevo fallo del juez, ¿cierto? ¿O serían dos procesos diferentes? Yo entiendo que es diferente. Una cosa son las incapacidades y otra cosa es el proceso de pensión. Ojo, yo no soy laboralista. Sí. Es más, guácala el laboral, pero entiendo que son dos cosas diferentes y una no implica la otra. Okay. Además, porque eventualmente el pago de incapacidades no solamente es el pago de incapacidad, sino que puede generar, o el reconocimiento de una incapacidad puede generar incapacidad permanente y pérdida laboral. Y entonces eso haría unos efectos jurídicos diferentes, incluso una pensión adicional por invalidez, situaciones concretas ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Entonces, pues son dos efectos diferentes más allá de la pensión de jubilación. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Vale. Doctor Juan Pablo. Profe, en el caso de que el accionado de cumplimiento al fallo, digamos, en las 48 horas, y bueno, digamos que debe dar primero cumplimiento, por cuestión de términos, da primero cumplimiento al fallo, y en ese momento todavía sigue en proceso, digamos, que el recurso de impugnación. ¿Qué pasaría en el evento en el que dé cumplimiento al fallo, pero ya, digamos, más adelante el superior conceda el recurso de impugnación y revoque la primera decisión? En esos casos, cuando el superior revoca la decisión de primera instancia, si él se da cuenta que ya se cumplió el fallo, porque él se entera, el de segunda instancia se entera, él empieza a revertir las cosas en el término en que sea posible. Entonces, por ejemplo, en el caso del doctor Omar Claret, si le dice no, efectivamente la decisión ya, o sea, yo ya le había contestado el derecho de petición y aún así el doctor volvió y le contestó lo mismo, pues dice, bueno, pues ahí ya no hay mayor cosa que hacer, no había necesidad de eso y pues no vamos a volver las cosas atrás porque ya se le había contestado en los mismos términos anteriores. Pero en casos extremos, como por ejemplo, que le concedieron una pensión y luego dijeron que ya no, pues a la persona le toca devolver los valores de lo que le habían pagado, porque no tenía derecho a esa pensión.
Si a una persona le dieron un medicamento y no tenían que dárselo, pues ya no se lo pueden quitar ni sacárselo del organismo. Ya no se puede. Entonces lo que van a hacer es obligarlo a pagarle a la EPS ese medicamento que le dieron porque él tenía que cubrirlo. Cosas como esas serán las decisiones de segunda instancia. Ok, profe, gracias. Gracias, doctor Juan Pablo. Doctora Adriana Marroquín. Profe, es que no sé si me quedó claro. ¿Un fallo de tutela yo lo puedo impugnar o apelar? No, solo lo puedes impugnar. Lo que pasa es que como no todos los que lo tramitan una tutela son abogados, dicen apelar y el juez entonces le da el trámite. ¿Listo? Pero el término correcto y el recurso que procede es impugnación, no apelación. Vale, gracias. ¿Listo? Sino que el juez se hace así y le da el trámite porque dice, pues la persona no sabe de derecho. Piensa pues, que es no lo voy a mismo. poner. Además es un principio general del derecho. ¿Te acuerdan de la primera clase, principios generales del derecho? Hay un principio general del derecho que se llama la primacía de lo sustancial sobre lo formal. Entonces, ¿qué quiere decir? Priman los derechos sobre las formas. Es el derecho fundamental de una persona, es la posibilidad de acudir a una segunda instancia y no la voy a detener en un proceso tan supremamente garantista como es una acción de tutela porque se equivocó en el nombre del recurso. Pero eso solamente lo hacen en tutela. En las demás te dan palo por eso, porque las demás son para abogados. Entonces, ahí sí no te la perdonan y dicen, ay, tan linda Adrianita, se equivocó, iba a decir otra cosita, pero no importa, no, el juez te coge y te da con todo. Es más, hay un caso bastante tenaz que dio vuelta por todos los grupos de abogados hace algunos años, hace algún año, por ahí, en donde un abogado ante un juez interpuso, le dijo, su señoría, interpongo el recurso de alzada, dijo así, de alzada. Y lo sustentó. Todos sabemos que el recurso de alzada es el de apelación, pero este juez, yo creo que es un juez de esos que tiene a la parte entre ojos, y le dijo el recurso de alzada no existe. Recurso de alzada no aparece como recurso ordinario, era el recurso de apelación o el de reposición. Usted no interpuso ninguno, la decisión queda en firme. Y lo mato. O sea, literalmente lo mato. Entonces, por eso te digo, mi doctora Adriana y queridos compañeros, por eso estamos estudiando derecho. No es que yo quise decir, por eso es que a veces ustedes dicen, ay, profe, pero se entendía ahí que yo le coloqué en la partecita. Sí, hombre, pero es que afuera no te la van a perdonar, porque es que tú eres abogado. Como la acción de tutela la interpone cualquier persona que no es abogado, por eso hay esas flexibilizaciones en los términos precisos y técnicos, no en los términos procesales, sino en los términos técnicos jurídicos. Pero en el resto del derecho no te la perdonan. Es más, si tú dijiste apelación, perdón, si dijiste reposición y querías decir apelación, te resolvieron la reposición, no te concedieron nada más y murió, quedó en firme. Ah, pero es que yo quise decir apelación. No quiso decir, pero no dijo. ¿Listo? Así de estrictos son con nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que ser tan supremamente precisos en el lenguaje jurídico que es el nuestro. ¿Listo, mi doctora Adrianita y compañeros? Ok. Entonces, claro, hasta acá podemos tramitar iniciar con incidente de desacato. Sí, señora. Sí, profe. Yo sé que ustedes me van a estar mirando ahí como, son las 9:45 por allá. Quien tiene hambre, tengo hambre, son las 9:45. Pues sí, pero pues sabes que hoy empezamos 15 minuticos más tarde y ayer no hicimos sino 38 minutos de clase. Entonces yo creo que 15 minutos de aprendizaje en nuestras casitas, todos cómodos, no nos van a hacer daño. ¿Listo? Entonces vamos a darle 15 minutos más. Ok. Voy a borrar todo lo que hemos hecho, entonces por favor, si no han tomado sus fotos, sus apuntes, sus grabaciones, foto para el Face, súbalo a Instagram, no sé, pero guárdenlo porque voy a borrar. ¿Listo? Doctora, hay algo que no sé si de pronto usted lo tenga en cuenta. Usted no está hablando de las sanciones del desacato, nos dio la primera y eran 4. Gracias, doctor Omar Clare. Eres muy querido. Te dije que eran 2, pero podían convertirse en 4. ¿Listo? Lo normal es que sean 2. No una de las 2, que es multa y arresto. ¿Listo? Esa es la normal de desacato. Pero resulta que el decreto 2591, que les mandé leer desde hace más o menos 2 semanas, que ustedes ya recitan, están cansados de leerlo,
dice claramente que la sanción por desacato se interpondrá independientemente de las sanciones disciplinarias y penales a que haya lugar. Es decir, que además de la sanción de arresto y de multa, es causa de sanción disciplinaria contra el funcionario en caso de que sean funcionarios, los que estén incumpliendo los fallos de tutela, es sanción disciplinaria y es falta gravísima que implica destitución del funcionario el no cumplir un fallo de tutela. Y adicionalmente, esto sí, independientemente si se es funcionario público o si se es persona natural o particular, como digan ustedes, es que procede un proceso penal por fraude a resolución judicial, es decir, desconocer la orden de un juez es un delito y es sancionado en el Código Penal y tiene una pena bastante alta. No es querellable, es decir, no se desiste, no se negocia, no se indemniza, nada. Entonces, además de que te imponen la sanción por desacato, pueden ordenar investigación disciplinaria y penal. Entonces, lo que podía ser una sanción que implicaba dos, que era multa y arresto, el desacato, puede llevar a 4 sanciones diferentes: disciplinaria, penal y la sanción administrativa constitucional, que es el desacato que implica multa y arresto. ¿Listo, doctor Omar y compañeros? ¿Me entendieron ahí? Profe, ¿me puede Muchas repetir gracias, por doctora. qué Sí. ese proceso penal por fraude qué? Fraude a resolución judicial. Gracias. Señora, es más, permítame un segundo. Vamos a buscarla acá, porque es un delito contra la administración pública. Vamos a buscar el artículo para que se vayan enterando más o menos de cuánto es que estamos hablando, y que además tiene una sanción aparte, y por ser aparte no tiene, este también tiene pena de multa, si no me equivoco, y es indiferente de la multa que le van a imponer por desacato. ¿Esa multa es para que la pague al juzgado o al accionante? Esa es una muy buena pregunta. ¿La multa de qué? ¿Del proceso penal que le van a abrir y con el que lo van a sancionar? ¿O del arresto? ¿De la sanción por desacato? Las dos, profe. Creo que 454, creo. Ok, el fraude a resolución judicial es el 454. Muchas gracias, doctor. 454. ¿Lo repite, doctora, por favor? Fraude a resolución judicial, ya te contestó la pregunta, doctora. 454 del Código de Procedimiento Penal. Del Código Penal, perdón. 454. Fraude a resolución judicial o administrativa de policía. El que por cualquier medio se sustraiga el cumplimiento de obligación impuesta en una resolución judicial o administrativa de policía incurrirá en prisión de 1 a 4 años y multa de 5 a 50 salarios. ¿Listo? De 1 a 4 años y multa de 5 a 50 salarios. Esa es la pena para este caso. Esta multa, ¿a quién se le va a imponer? Se le va a imponer a la persona natural o al representante legal, porque el derecho penal persigue personas individuales, no personas jurídicas. ¿Listo? Se le va a imponer, y es a quien se la paga. Esa se la paga la Administración de Justicia, no es al juez. ¿Listo? Es al Consejo Superior de la Judicatura. No se lo van a dar a la víctima de nada. Ninguna de las multas que impongan en ningún proceso penal se las dan a las víctimas. Son penas y se le pagan al Estado. Igualmente la sanción por desacato, esa entra al Tesoro Nacional. Entonces se le imponen esas multas y entran al Tesoro Nacional. ¿Listo? Vea que nada de eso le entra al accionante. No es que le digan, uy, sanción de 50 salarios mínimos, y el accionante allá, la doctora Milena, echando, uy, me voy a comprar el carrito y no sé qué. No. La multa no es para ti, no te la van a pagar a ti, es al Estado. Se la pagan al Estado porque al que están desconociéndole la orden es al Estado. Y entonces el accionante, mientras tanto, sigue esperando que le den respuesta a una acción de tutela que se supone tenía que resolverse en máximo 10 días, que le dieron 48 horas a la entidad para que contestara. Estamos hablando de más o menos 2 días más, casi. O sea, 12 días todavía. Pasaron 12 días, que no son 12 días porque realmente al doctor lo notificaron más tarde, entonces ya vamos más o menos por 15 o 16 días donde no le han cumplido al accionante, y ahora empieza la tortura del incumplimiento del fallo con miras a sanción por desacato, que va a implicar
más tiempo sin que le cumplan a la persona, sin garantía real de protección del derecho fundamental. En este caso es un derecho de petición, no le va a afectar mayormente, pero aún así, miren cómo un derecho de petición afectó gravemente la vida de la mamita de la doctora Erika. No responder un derecho de petición a tiempo, miren lo que le causó. ¿Listo? Avancemos. Borramos. Ahora vamos aquí con, recuerden que esto que vamos a ver acá sigue en la lineecita del incumplimiento del fallo, ¿listo? O sea, ahí al ladito. Es lo que sigue después de eso. Entonces acá radica escrito o memorial. Así hablamos los abogados, memoriales. Uno le habla a veces a la otra gente y dice que es un memorial. Es un escrito, ¿listo? Un escritico, un oficio. Radica escrito de incumplimiento del fallo de tutela con miras a eventual, es eventual porque no sabemos qué va a pasar, sanción por desacato. Ese se interpone ante el juez de primera instancia. Profe, ¿y si nadie impugnó? Pues quiere decir que es un juez de única instancia, porque si nadie impugnó el fallo y aún así lo incumplieron, es un juez de única instancia en sede de acción de tutela. Entonces, juez de primera o única instancia, dependiendo de si se interpuso o no impugnación. ¿Listo? Si se interpuso la impugnación, es el juez de primera instancia. Y si no se interpuso impugnación, es el juez de única instancia. Como sea, es el que profirió la decisión del fallo de tutela. ¿Listo? Lo interpone ante la doctora Milenita. El decreto 2591 dice que se debe oficiar al superior jerárquico del accionado para que lo obligue a cumplir. Y que si el superior jerárquico no le oficia, o sea, le dice, el juez le dice, eso dice el 2591, el juez de primera instancia debe mandarle un oficio, o sea, un escrito, al superior jerárquico del demandado, del accionado, diciéndole que le diga a él, al accionado, que cumpla su fallo. Y le va a dar 48 horas al superior del accionado para que haga ese trámite. Y si no lo hace, va a iniciar proceso disciplinario contra el superior. Eso es una locura. Eso es lo que dice el 2591. ¿Qué dice la Corte Constitucional? No haga eso. ¿Listo? No haga eso. ¿Por qué? Porque usted no ha hablado directamente con el accionado. O sea, ¿por qué va a ir a hablar con el jefe de él si usted no ha escuchado al que le dio la orden? Hable primero con el accionado. Y entonces, la Corte Constitucional lo que está diciendo es garantícele el derecho de defensa y contradicción al que usted le dio la orden de cumplir, al accionado directo en el caso, en este caso al doctor Omar Claret. Mándele un oficio a él. Y entonces en este oficio, que se llama un requerimiento, al accionado, le va a dar 48 horas. Todos los términos del incidente de desacato son en horas, cuando se trata de requerimientos. Le va a dar 48 horas para que le expliquen por qué no ha cumplido el fallo y lo cumpla de forma inmediata. O sea, justifíqueme por qué se demoró, pero cúmplalo. 48 horas. ¿Listo? Y se lo envía al doctor Omar Claret. Y aquí es donde empieza a deformarse el trámite de incidente de desacato. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional, insisto, el decreto 2591 no habla nada de este requerimiento.
Hablas del requerimiento al superior, pero no directamente al accionado. La Corte Constitucional dijo, incluyan un requerimiento previo. Antes de hablar con el superior, hable directamente con la persona a la que usted le dio la orden. ¿Listo? Hágale el requerimiento a él. Y si ese no le contesta o le sigue mamando gallo, pues ahí sí manda al superior. Porque usted ya le dio la oportunidad de hablar a él. Entonces ahora sí, hable con el jefe. ¿Listo? La Corte Constitucional habla de un único requerimiento al accionado, pero hay jueces que les da seguir el trámite del incumplimiento y lo que hacen es primer requerimiento al accionado, segundo requerimiento al accionado, tercer requerimiento al accionado y ahí hasta 5 veces requerimiento al accionado. Si cada uno dura 48 horas, estamos hablando de 10 días en donde sigue sin cumplirse el fallo, donde sigue sin materializarse la protección al derecho del accionante y el derecho fundamental, bien, gracias. Con una orden de tutela de por medio. Eso en el peor de los casos. En el mejor de los casos, en un juzgado supremamente acucioso, ya vamos por más o menos 16 días que llevaba el doctor Omar Claret desde que se le interpuso inicialmente la acción de tutela. Y ahora 48 horas más, casi 2 días más. 18 días sin cumplirse el fallo. 18 días sin protegerse el derecho. Y el doctor Omar Claret le dijo como, ay, qué pena su merced, lo que pasa es que fue que se me dañó el computador, es que fue que hay un problema técnico, entonces no hemos podido acceder a la información que está solicitando la doctora Milena y por eso no le podemos contestar, pero yo le prometo que en cuanto pueda, ni le voy a contestar. Se cumplen las 48 horas, el doctor dice eso, pero tampoco contestó el derecho. Y entonces viene el segundo requerimiento. Este es el trámite normal, insisto. Hay algunos jueces que se meten hasta 5 requerimientos al accionado y no pasan al segundo, la segunda fase. Este requerimiento ya no va a ser al doctor Omar Claret, va a ser al superior jerárquico del doctor Omar. ¿Para qué? Para que dentro de las 48 horas siguientes al recibo de ese escrito, o sea, de requerimiento, le ordene al inferior, es decir, al doctor Omar, que cumpla el fallo. Solo que le dé la orden y lo requiera para que cumpla. O sea, no me interesan sus razones. Yo soy su jefe. Usted cumple y cumple ya porque van a sancionar a la entidad. ¿Listo? Tiene 48 horas. Es lo que le está diciendo al juez. Hágase valer. Le está diciendo al jefe del doctor Omar. Primer problema. No siempre hay jefe. No siempre hay superior. ¿Y ahí qué? Ah, no, pues se le hace con la super. Listo, la super ayuda. Pero hay veces que no hay super. Porque, por ejemplo, el doctor Omar tiene una empresa privada y él es el gerente. Entonces no podemos quejarnos ante ningún super. No hay nadie. Y entonces ese segundo requerimiento no se hace porque no hay superior. ¿A quién le decimos? Al papá del doctor Omar. Oiga, vaya, dígale al doctor Omar que me cumple el fallo. No se puede. ¿Ves? Ese es un problema que tiene el decreto 2591 y es que asume que siempre hay un superior y no siempre hay superior. Cuando hay superior, genial, lo hacemos. ¿Y qué es lo que pasa con este requerimiento cuando hay superior? Que no solamente dice esto, sino dice, si usted no lo hace, es decir, si el superior no lo hace, yo juez, el juez de primera instancia, que es el que le estoy requiriendo, yo juez, voy a compulsar copias para que
se inicie proceso disciplinario en su contra. ¿En contra de quién? Del superior. O sea, usted tiene que demostrarme al menos que hizo ese requerimiento al doctor Omar. Si el superior no lo hace, le van a compulsar copias para iniciar el proceso disciplinario. Profe, ¿qué pasa si lo hace y aún así el doctor Omar no hace nada? Pasamos a la siguiente fase, pero ya el superior se quitó el problema de encima. Él hizo lo que le mandaron a hacer. ¿Listo? Doctora Dianita, ¿qué pregunta tenías? Profe, cuando, por ejemplo, digamos, acá estamos hablando ya de un caso que no lo han solucionado, que no han acatado el fallo, pero digamos que al fallar la tutela, dicen el ejemplo del medicamento, dicen debe entregar el medicamento en 48 horas, pero el medicamento, digamos, lo tienen que traer de otro lugar, exacto, que lo tienen que exportar. Hay una forma de informarle a ese juez, vea, yo no le puedo cumplir en 48 horas, ¿sí? Así que por favor no me vaya a iniciar la investigación, pues claramente por desacato. Claro, que es justamente por eso que está el procedimiento. Entonces, en ese caso, cuando le hacen el requerimiento a la entidad accionada, la entidad le contesta. Es que lo importante es que le diga algo el juez, hombre, pero no que le mame gallo. Le dice, mire, señor juez, y le demuestra. Inmediatamente recibí su fallo, mandé traer el medicamento. Pero resulta que la excusa más famosa de los últimos 2 años, por pandemia, no hay aviones, no hay barcos, no hay submarinos, no hay Rappi que valga, que me traigan ese berraco medicamento, y está detenido en aduana y se demora 5 días la legalización. No es que yo no quiera, señor juez, estoy haciendo todo lo que puedo para cumplirle, no me hagan nada, por favor. Entonces, como usted le dijo 5 días, el juez se queda quieto 5 días. Y le dice, ok, 5 días, hermano, pero muévase. Si a los 5 días el juez no sabe nada de usted, sigue adelante. ¿Listo? En ese caso hipotético, ¿no? Profe, pero o sea que la única forma de informarle al juez, no lo he cumplido por esto, es que empiecen este proceso del eventual incidente de desacato. O antes de empezar este proceso, yo le puedo decir al juez, vea, usted me dijo 48 horas, pero no puedo, para que tenga en cuenta que no me vaya a empezar la investigación, más o menos. Señora. Sí se puede. Eso deberían hacer las entidades, eso deberían hacer los accionados. La gente juiciosa, como la doctora Diana Cruz Parra, dice, yo no me voy a asomar aquí a que empiecen a fregarme con sus requerimientos por incidente, por incumplimiento. Entonces yo una vez le digo al juez, oiga, mire, antes de que le digan algo, que le vengan con chismes de que yo le estoy mamando gallo, usted tiene que saber que yo estoy haciendo todo lo que puedo y se lo demuestra, porque si no se lo demuestra el juez, no te la vale. Y va a seguir adelante. ¿Listo? Doctor Yamil. Gracias. Una pregunta, profe, por ejemplo, en todo este procedimiento, digamos, no se presta para de pronto como dilatar mientras conceden el recurso de impugnación. No tanto, puede ser que sí, para dilatar a ver mientras tanto resuelven el recurso de impugnación, pero más allá de eso es para cansar al accionante. Hay gente que se ha muerto con esto. ¿Por qué? Pues porque la entidad mama gallo. Claro, que se exponen a que después les pase todo lo que les vaya a pasar, sí. Pero hay gente que juega a cansar a los accionantes. Juegan a tomar del pelo. Y hay un problema con el incidente el incidente de incumplimiento del fallo. Y es que es tan supremamente garantista que no se puede imponer la sanción hasta tanto no se haya llevado todo el proceso. O sea, usted no puede como juez no puede imponerle la sanción por desacato al segundo requerimiento, sino que tiene que esperar el procedimiento normal que vamos a seguir viendo. Si no lo hace, y aún imponiéndolo, vamos a ver que eso tiene recurso de consulta, calcule usted. Es una mugre. Y entonces, mientras tanto, pasan 1000 cosas. Y dilata y se demora, y el recurso que se supone que es por bloque de constitucionalidad, por tratados internacionales, un recurso efectivo, rápido, para lograr proteger los derechos humanos, queda en nada. Y por eso es que hay gente que tiene tutelas hace 3 años y no han podido hacer que se las cumplan. ¿Listo? Porque son problemas del decreto, de exceso de garantismo, de exceso de mamadera de gallo, que vamos a seguir viendo mañana. ¿Listo? Los voy a dejar descansar para que duerman, porque todos tenemos que trabajar. No cierre, profe, todavía No cierre.
¿Preguntas hasta acá? No, señora. Gracias. No, profe, muchas gracias. No, profe, gracias. Listo. Ayer les dejé un link subidito en plataforma y se los compartí también en el WhatsApp sobre, pues resumidísimo, al punto pues máximo del resumen, sobre los trámites que estamos viendo, acción de tutela de primera instancia, acción de tutela de segunda instancia e incidente de incumplimiento del fallo, mal llamado incidente de desacato. ¿Listo? Esa les va a ayudar a recordar, pero no suple la clase, porque acá lo desmenuzamos absolutamente todo. ¿Listo? Mañana tenemos ejercicio de exoneración y el viernes tenemos parcial número 2. ¿Listo? Así que pilositos. Doctores, bendiciones. Que estén muy bien. Profe, buenas noches, muchas Bendiciones gracias. para usted Buenas noches, también, doctora. doctora. Gracias. Chao. Profe, gracias. Buenas noches. Chao. Gracias, profe.